¿Conoces alguna sala de teatro? ¿Podrías decir cuáles son sus partes? Bueno, entonces vayan respondiéndose en ustedes esas preguntas y miren qué diferencias ustedes creen, que existe entre un guión y una representación. ¿Saben qué es un guión? Sí, Eh, lo que va a decir los es personajes. como El diálogo que va a decir los es personajes. el guión. Planificada. Sí. Ujú, Las palabras que va a decir el personaje cuando Sí. vaya a hacer la obra de teatro. ujú. Pero de una manera planificada antes de ¿Y hacer. qué significa y su representación? Ya cuando Como lo que está, están haciendo, cuando lo están haciendo, por ejemplo. cuando estás tú ahí en vivo y en directo. Cuando lo hacen de una Ajá, vez. y el guión es el texto como tal, es un texto donde está plasmado los diálogos de los personajes y ese guión debe tener un narrador. Ese guión tiene unos elementos que son narrador, los personajes, los diálogos y las acotaciones. Ese guión debe tener esos 4 elementos. ¿Qué hace el narrador? Pues todo lo que va aconteciendo dentro de la obra, ¿sí? En las obras teatrales, el narrador muchas veces se hace por allá en una esquina o también se disfraza de narrador, muy llamativo, y lo hace ahí mismo en la tarima o en las tablas. Se puede decir tablas. ¿Qué son las tablas? Es ahí mismo en la tarima y que está construido en tablas de madera. Bien, tiene unos personajes y también tienen unas acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son aquellas frases o palabras que están entre paréntesis y nos dice internamente cómo está el personaje. Ejemplo, si está representando el personaje de una princesa, entonces entre paréntesis dice sale llorando. Entonces ahí en el guión no se va a leer sale llorando, simplemente eso es lo que ella tiene que hacer, salir llorando. ¿Sí me entienden? Sí, señora. Eso se llaman acotaciones. Bien. Y aquí dice, y su representación. Entonces, ¿cuál es la representación? Cuando se hace ahí la obra. ¿Para quiénes? Para un público en general. Anteriormente, más o menos en el siglo XIV, los griegos, no, antes, Profe, mucho ¿antes antes. o después de Cristo? No, antes, bueno, ya, yo me iré más adelante, pero antes de Cristo existían representaciones. Los griegos, ¿qué hacían ellos? Cuando se iban a sus grandes hazañas, ¿sí? ¿Ellos qué hacían? Ellos tenían personas que los acompañaban y esas personas eran las encargadas de ver, digámoslo así, esas grandes hazañas, esas guerras, y cuando volvían a las plazas, los representaban a modo de teatro. También ya vienen los llamados bufones. ¿Sí saben cuáles son los bufones? No, señora. Esos, ¿cómo se llama? Esos que tienen en la En cabeza, como payasos. Como una corona Eran los que hacían reír al rey. de peluche. esos son los que hacían reír al rey. Como uno de los disfraces de Harley Quinn. Pero eso Ya sé cuál es. eso. Pero los bufones ya vienen después. Ya vienen después en el siglo XIV, XV, Edad Media, ¿sí? Y sigue la secuencia de las obras representativas, pero en este caso ya vienen los bufones o ellos tienen otros nombres. No me acuerdo ahorita. Ellos también representaban sus obras, pero de manera jocosa y hacían reír al rey, ¿sí? Bien. Aunque por acá, mire, tenemos un poquito de historia por acá en el capítulo 7. Me parece que está acá. Mire acá. ¿Qué conoces de la época clásica griega y de su forma de vida? La época clásica griega es antes de Cristo. ¿Sí? Antes de Cristo es el siglo V. Ya viene el siglo XIV. Venga, yo bajo acá. Miren. Las representaciones teatrales de la historia siempre eran como
todo lo que tenía que ver con las guerras, con las hazañas de héroes. Leamos un poquito de historia, que es importante saber la historia. Valentina de la Osa, hágame un favor, léeme ahí acerca del género teatral. Ya se devolvieron, está en un capítulo atrás. El género teatral abarca todos los textos escritos para ser representados. Su origen se remonta a la antigua Grecia y desde entonces se han modificado los problemas tratados y sus formas de representarlos. Muy bien, lo que les estaba contando. Entonces, antiguamente se representaban hazañas, habían héroes que eran también representados y ya después se ha ido modificando y es cuando vienen los famosos bufones, pero ellos tienen otros nombres. Espero que aparezca acá. Bueno, sigue leyendo, Valentina. Ahí en el primer cuadro que aparece a la izquierda después del dibujo, después de la imagen. Luego de que las culturas romana y griega se unieran, surgió el teatro greco-latino, caracterizado por centrarse en los problemas del ser humano. Aquí es donde surgen los dioses. ¿Se han escuchado los dioses como Sí, Zeus, señora. Hades? ¿Sí? Todos esos dioses de Hera. mitología griega, Hera también. Todos esos dioses eran también, digámoslo, ellos se inspiraban en estos dioses y los relacionaban con los problemas del ser humano. Entonces, el que se portaba mal, pues entonces, ¿quién es el dios de la oscuridad del infierno? Según según la Hades. mitología. Hades. Entonces, simplemente ellos irían a donde se encontraba el dios Hades, ¿sí? Y así con todo, ¿no? Era, según el comportamiento de las personas, ellos habían inventado un dios. Y también en la cultura egipcia también ocurre lo mismo, pero son con otros dioses y otros nombres. Continúa, Valentina, acá en el otro cuadrito, por favor. Entre los siglos XV y XVII, William Shakespeare y Miguel Cervantes vuelven a volcar el teatro hacia los problemas humanos. Bueno, muy bien. En estas épocas son como que las que más marcan el teatro. William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra son como los más representantes en cuanto a los escritos y obras, son los más famosos, los más populares. Por eso cuando se celebra el Día del Idioma, estos dos grandes personajes siempre son son destacados, junto con Gabriel García Márquez, que pues ya representa otra época, ¿no? La época casi actual, la de nosotros. Y aquí William Shakespeare y Miguel de Cervantes escribieron obras muy interesantes como la que escribió William Shakespeare es la de Romeo y Julieta, que es una obra, es una novela y también se transformó a obra teatral y muy, muy llamativa también, muy buena. Y Miguel de Cervantes con Don Quijote, ¿sí la han escuchado? De la Mancha. Don De la Quijote Mancha. de la Mancha. Yo me lo empecé a leer. Don Quijote de la Mancha. El Don Quijote de la Mancha es un libro bastante extenso y tiene todos los géneros literarios. Ustedes ahí van a encontrar la narrativa, van a encontrar la lírica, van a encontrar la dramática y van a encontrar la épica. ¿Por qué? Porque precisamente por eso Miguel de Cervantes era un gran genio en cuanto a los escritos, porque incorporar todos esos géneros en un solo libro, interesante. Y por eso él es uno de los más representantes en la lengua española. Listo, sigue Valentina. En Atenas del S.V. antes de Cristo aparecen los primeros dramáticos: Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Aristófanes, muy bien. Ellos son griegos. O sea, sabemos que son griegos, antes de Cristo existieron y también escribieron grandes obras. Aunque ahí me parece que también faltó, creo que Homero, bueno, faltó varios.
Listo. Sí, esto que ustedes ven se llama línea de tiempo, ¿no? Pero yo no entiendo por qué. Ah, bueno. Primero la línea de tiempo empezaba aquí, siglo V antes de Cristo. No me había fijado bien en las lineecitas. Luego sigue acá la segunda. Luego acá abajo esta. Lea, Valentina, esta tercera de acá, esta de abajito que estoy señalando. Pasado el apogeo romano y llegada la Edad Media, el teatro volvió a usarse para las representaciones sagradas. Aparte, aparecieron los autos sacramentales. Muy bien, ahí es cuando llega Cristóbal Colón y conquista América y llegan los católicos, los sacerdotes a imponer la religión católica y bueno, surge una cantidad de... El teatro volvió a usarse. niños tienen, niños, De la OSA. Valentina, silencia, mi amor, gracias. Perdón. Bueno, entonces cuando dices aparecieron los autos sacramentales, o sea, todo era representación sagrada y por lo tanto, todo un ejemplo, un nacimiento de un niño lo representaban de manera dramática, pero eso fue ya la llegada de la Edad Media. Y por cualquier motivo, simplemente se representaba. Niños, quiero que vean muy bien esa línea de tiempo porque la leímos de manera desordenada, entonces antes de que sigamos es mejor que la leamos, o sea, que la vean, analícenla muy bien. Primero está antes el siglo V antes de Cristo, luego viene las culturas Entonces, profe, griegas, ¿sí miran? Luego viene la escultura romana y griega. Ahí es donde surge el teatro greco-latino. Luego ya viene el apogeo, la Edad Media, llega la Edad Media. Después de la Edad Media, o durante y después de la Edad Media, viene William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Listo? Yo creo que hasta ahí termina debería seguir, pero bueno, hasta ahí nos están mostrando. Aquí viene la otra parte. Esto es en origen y evolución del teatro. Aquí viene una línea de tiempo del teatro contemporáneo. Se puede decir que en nuestros días, ¿no? Lee, por favor, Clara Luna Cabrera. sí, profe. Bueno, Marianita ahorita nos ayudas con... Bueno, aquí Cabrera, la primer cuadro Sí, profe. de la línea de tiempo. Bueno, el siglo XVIII trató de recuperar las formas teatrales de la antigua Grecia, por lo que planteó el renacimiento de los temas típicos de la tragedia y la comedia. Ajá, muy bien. Entonces aquí las obras teatrales ya eran más jocosas, ya eran como, digámoslo así, trataban de burlarse de la gente y de sus comportamientos, de ridiculizar. También eran muy sarcásticos, o sea, se burlaban de algún acontecimiento que de pronto estuviese pasando en ese momento. Ahora sí, sigue Mariana. Entre los siglos XIX y XX surge el drama, una forma teatral que combina elementos de la comedia, personajes comunes y corrientes, y la tragedia, personas que se enfrentan a su destino. Muy bien, esto sucede ya entre el siglo XIX y XX. Hace poquito, ¿no? Tampoco estamos lejos. ¿Luego puedo leer la otra? Sí, dale. El dramaturgo más famoso del siglo XVIII fue el comediante Molière, quien en sus obras se burla de los vicios o maneras del ser humano. Ajá, como igualmente, o sea, no, como que no se modificó tanto, ¿no? Siempre se mantuvo la tragedia y sobre todo la comedia, ¿ven? O sea, o sea, la modificación no fue tan brusca como en esta línea de tiempo, que es donde nos muestra el origen y la evolución del teatro. Si ve que aquí sí hay modificaciones muy bruscas,
En cambio, acá en la contemporánea se mantiene, ¿no? Se mantiene la... Bueno, entonces, aquí nos piden que reconozcamos una pieza teatral a partir de los elementos. Los elementos fueron los que yo les nombré, que es el narrador, las acotaciones, los diálogos y los personajes. Bueno. ¿Leemos o bajamos? Vamos a ver. Leamos esta obra. Me gustaría que la leyéramos. Bueno. La vida es sueño, dice. Clotaldo, dentro Clotaldo, guardas de esta torre. Ya. Esta obra es del siglo Edad Media. Edad Media aproximándose a la renacentista de Pedro Calderón de la Barca. O sea que el lenguaje es un poco más... Bueno, entre ustedes van a leer, ¿vale? Ustedes van a ser aquí de personajes. Rosaura, vamos a ver quién nos ayuda a hacer de Rosaura. ¿Alguien que no haya leído? Profe Zaira. Alejandra Vallejo hace de Rosaura. Segismundo. Oscar Carvajal hace de Segismundo. Clotaldo. Nicolás Rojas para Clotaldo. Yo nunca leo, Alejandra. Nicolás Rojas para Clotaldo. Nicolás Rojas de Clotaldo. Todos ustedes. Y luego aquí, vea, todos aquí también participan, todos, donde dicen esa acotación que dice dentro. Clarín. Todos gritan traición. Solamente gritan traición, sí. Clarín, bueno, dale el hace de Clarín. Vuelve, sigue Clotaldo. Clotaldo es Rojas. Clarín es Dalel. Es cortico, solamente como para que lo leamos. Listo. Dentro está Clotaldo. Guardas de esta torre, que dormidas o cobardes, disteis paso a 2 personas que han quebrantado la cárcel. Dale, Rosaura. Nueva confusión padezco. Segismundo, dele. Este es Clotaldo, mi alcaide. Aún no acaban mis desdichas. Acaudid y vigilantes, sin que puedan defenderse, o pretendéis o matarles. Todos, traición. Traición. ¡Traición! Clarín, ¿dónde está? Guardas de esta torre, que entrar aquí nos dejasteis, pues que nos dais a escoger, el prendernos es más fácil. Bueno, ahí es una acotación donde nos está indicando que sale Clotaldo con escopeta y soldados todos con los rostros cubiertos. Imagínense a Clotaldo allá con la escopeta y soldados con los rostros cubiertos. Todos os cubrid los rostros, que es diligencia importante mientras estamos aquí, que no nos conozca nadie. Naides. Es más, Es un lenguaje vulgar, ¿no? Clotaldo, o vosotros que ignorantes de aqueste vedado sitio coto, y termino pasasteis contra el decreto del rey, que manda que no ose nadie examinar el prodigio que entre estos peñascos yace. Muy bien.
Bueno, hay algunos se metieron en el personaje, entonaron diferente, le cambiaron la voz y de eso se trata, de que cuando ustedes vayan a presentar su obra, se destaquen por eso, ¿listo? Y que el vestuario también haga parte de eso, ¿no? Bueno. Ahora vamos, bueno, aquí ya vimos acerca de lo que es prácticamente, vimos una pequeña historia acerca del teatro. ¿Sí les quedó claro, niños? ¿Entendieron acerca de cómo surgió el teatro? Sí, señora. Sí, señora. ¿A partir de qué siglo, niños? Desde el siglo 14. 15. No, más atrás, desde el siglo 5, 5. desde el 5, desde el 5. del siglo V Recuerda que antes lo de leímos Cristo. Antes de Cristo. ¿Listo? ¿Cuáles son los dos, mejor dicho, los más grandes de los personajes, autores también, escritores también, representantes de la... Saavedra. Creo que se llamaba Aristófanes. Wilder, algo así. William Shakespeare. William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Yo estaba hablando de uno de los que me pusieron a leer. Estos son griegos de la antigua Grecia, Valentina. Pero también en esa época, pues, obviamente son nombrados. Pero entonces si nos ponemos a verla a través de la historia, los más grandes representantes de la lengua española son William Shakespeare, aunque no, Miguel de Cervantes Saavedra, pero William Shakespeare pues no es de España, ¿no? Él es de Inglaterra. Bueno, entonces vamos aquí a la representación teatral. Ya leímos las preguntas, Yo antes pensaba que todos los hombres eran iguales, ¿cómo que se llama? Los que escriben las obras.